En esta bella mañana que Dios nos ha dado, siendo la parte clara de este día, lunes 25 de noviembre del año 2024, los saluda su hermano en Cristo, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen en esta iglesia, y también a quien Dios mediante, por medio de las redes sociales, llegará este mensaje. Bendiciones a ustedes, a su país, a su comunidad, a sus familias. Para presentarnos delante de nuestro Dios primeramente y recibir este mensaje, nos vamos a poner todos en sus manos. Para esto haremos una oración. Si usted va en el camino, va manejando, solamente en su mente haga esta oración, y si usted puede hacerlo de rodillas, adelante, o incline su rostro al polvo de la tierra para hacer esta oración. Oremos. Padre eterno, bondadoso, misericordioso, te damos gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos das, entre ellas, primeramente, que nos permites ver la luz de un nuevo día. Gracias también porque posiblemente si estamos enfermos, si tenemos alguna necesidad, aflicción, tú estás presente en nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos das y nos ponemos en tus benditas manos en este día, rogándote que primeramente estas palabras que hemos de analizar, escudriñar, ¿sí?, sean guiadas por tu Santo Espíritu. Nos permitas también llevarlas a cabo en nuestras vidas y puedan ser un motivo por el cual, Señor, nosotros podamos agradarte siempre a ti y darte la honra y gloria que siempre te mereces. Gracias por todo lo que nos das. Suplicamos tu dirección y tu Santo Espíritu para poder aumentar nuestra fe y llenarnos de ese Espíritu que tú has puesto en nosotros. Te lo rogamos, te suplicamos, pero te damos gracias primeramente por todo, rogándotelo por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes, estamos analizando el libro de Hechos de los Apóstoles, y hemos estado viendo en estas semanas la continuación del ministerio de Jesús. En esta cuarta semana tenemos por subtítulo La Iglesia Esparcida, comienzos misioneros de Judá y Samaria. El tema que hemos de abordar el día de hoy tiene por título Una gran misión dirigido a un solo individuo, estudio de cómo sobre testificar. Vamos a analizar precisamente el día de hoy cómo nuestro Dios escoge a una persona, a un ser humano, escoge a un discípulo para que él vaya y hable de la palabra de Dios, explique la palabra de Dios. Y esto trae un beneficio no solamente para el emisor, sino también para que lo escuche y hay una conversión precisamente. Hay una grande bendición también para quien va y habla y esparce la palabra de Dios. Tenemos que analizarlo con detenimiento, con la intención de que podamos ver el contexto y llevarlo a cabo también para nosotros en nuestras vidas, porque la palabra de Dios para nuestra enseñanza fue escrita y para que nosotros también podamos llevarla a cabo en nuestras vidas actualmente. Para esto vamos a analizar como texto bíblico o texto base en Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 40. Hechos 8, 26 al 40. Felipe le predica al etíope. Vamos a leer el versículo 26 al 28 primeramente y veremos cómo Felipe es guiado por el Espíritu Santo y es dirigido a un funcionario del gobierno etíope. Dice así la palabra de nuestro Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Tenemos que ver primeramente la situación que estaba viviendo Felipe. Él estaba muy cómodo donde estaba,
pero hay una orden para él. Ve y habla. ¿A dónde tenía que ir? A un lugar desértico. No era un lugar muy agradable, pero más sin embargo él obedeció. Él fue obediente y fue hasta ese lugar. Se levantó y en el camino encontró precisamente a un varón etíope, eunuco, funcionario de Candacea, reina de los etíopes. Este hombre era el que se dedicaba a cuidar los tesoros precisamente de esta reina, y por lo tanto también él era una persona que tenía dinero, que tenía una estatus social en ese tiempo y en el cual se le daba un respeto. Por eso es que también él tenía en su carro el poder leyendo este pergamino del profeta Isaías. No era barato. Imagínense cuánto dinero podría tener él o el que adquirió ese pergamino. Estamos hablando que si pudiéramos tomar en cuenta para ver cuánto sale un pergamino desde ese tiempo hasta ahora, estaríamos pensando que un pergamino hoy en día nos vendría costando un lingote de oro. Para dar un contexto o tener una imagen de cuánto nos costaría tener nosotros ese pergamino del profeta Isaías. Entonces sería muy caro, y por lo tanto él era una persona pues que tenía dinero y tenía un estatus social. Entonces vemos entonces que Felipe va, obedece, encuentra en el desierto a este hombre etíope que venía de Jerusalén precisamente de adorar a Dios, y venía leyendo al profeta Isaías. Vamos a ver la segunda parte o la siguiente parte. Vamos a ver del versículo 29 al 31. El etíope, fíjense nada más, el etíope invita a Felipe a explicarle la Biblia. Como también vamos a observar que tanto el que va a hablar de la palabra de Dios como el que la va a oír son llamados los dos por nuestro Dios. Porque el etíope pues pudo haber visto a Felipe y decirle, pues vete, ¿tú por qué me hablas? Más sin embargo, lo sube a su carruaje. Vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Fíjense nada más que hermoso, ¿no? Va Felipe, no sabe con quién se va a encontrar, el Espíritu lo guía y le dice, acércate a ese carro, y en ese carro estará ¿quién? A quien tú has de guiar, a quien tú has de enseñar, a quien tú vas a explicarle lo que yo quiero que él sepa, porque te espera también que haya una conversión de esa persona. Felipe se acerca, empieza a ver lo que está leyendo y le hace una pregunta muy importante y que pues es complicada. Dice, bueno, qué bonito lees, qué bueno que lo estás leyendo, pero ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope pues con toda, a lo mejor con pena, diciendo pues no sé, porque pues yo solo lo leo pero no lo entiendo, porque pues ¿quién me lo va a de enseñar? Entonces invitó a Felipe. Inmediatamente el etíope se da cuenta que él le puede explicar lo que él con tanta dificultad estaba tratando de comprender en ese escrito que él leía. ¿Sí? Entonces lo invita a que pase. Vamos a ver los versículos del 32 al 35. Vamos a ver cómo Felipe predica de Jesús al etíope precisamente. Dice así la palabra de nuestro Dios. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él de los que lo trasquilan. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas,
¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Amén. Fíjense bien cómo el etíope trataba de comprender lo que estaba leyendo. O sea, yo me imagino, yo creo y siento que él lo leía y lo releía y lo volvía a leer y decía, pues qué triste, qué situación está viviendo esta persona, cómo está padeciendo. Al estarlo leyendo, posiblemente él sentía también dolor por lo que iba a pasar o lo que estaba pasando, pero no sabía de quién estaba hablando o sobre de qué se trataba esa lectura. Entonces, Felipe, al abrir su boca, el Espíritu de Dios lo llenó a él de sabiduría y le comenzó a explicar el Evangelio de Jesús. Le enseñó, le explicó lo que decía ese pergamino que ese hombre tenía en ese momento. ¿Sí? La explicación de Felipe inicia o consiste en explicar quién era Jesús, que de quien hablaba ese escrito era de Jesús, y lo que Él ha hecho por nosotros, como oveja fue llevado, ¿sí? Explicar quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros es la esencia del Evangelio. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por mí? Nosotros debemos de llevar a cabo ese pensamiento también. ¿Qué ha hecho el Señor por mí? Muchas veces nosotros tenemos o tendemos a decir, híjole, debemos hacer y lo que hacemos es porque debemos darle toda la honra a Dios, y sí es cierto, debemos de dársela, pero también debemos reconocer de dónde nos ha sacado, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestro Padre Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que surgiera, para que padeciera, para que muriera por nosotros y para que nosotros tuviéramos una esperanza la cual no teníamos anteriormente, y por eso le damos la honra y gloria, le damos el reconocimiento y por eso somos obedientes a nuestro Dios. El anuncio del Evangelio de Jesús es lo que debemos de llevar siempre en nuestras vidas para que podamos tener un cambio siempre en nuestra manera de vivir. Vamos a ver versículos del 36 al 38 de Hechos capítulo 8. Y yendo por el camino, llegando a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fíjese nada más qué hermoso, cuando de veras nosotros, cuando Felipe le explica correctamente lo que dice el Evangelio de Jesús, hay un cambio en la vida de este hombre eunuco. Dice, híjole, ¿qué he estado haciendo tanto tiempo? Sí, yo voy y adoro al Señor y voy a Jerusalén, pero realmente ¿por qué lo hago? Desde ese momento él entendió por qué hacía las cosas, y desde ese momento dice, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, nada impide, si de veras crees de todo corazón. El creer no implica nada más que yo creo y ya se acabó, no. El creer implica que voy a vivir la vida de Jesús, que voy a actuar en la vida de Jesús, que voy a seguir lo que Él me manda y lo que Él quiere en mi vida. Ese es el verdadero sentido, que nosotros podamos observar que Dios mora en nosotros, que Él murió por nosotros y que nosotros tenemos todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, somos obedientes. La última parte, que es el Evangelio, en Hechos capítulo 8, versículo 39 y 40, dice así, la partida misteriosa de Felipe. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto,
y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó hasta Cesarea. Fíjense nada más. Después de haber explicado al eunuco el evangelio de Jesucristo, después de que el eunuco lo entendió, después de que fue bautizado, Felipe es tomado de ese lugar y llevado a otro. Él se le encontró en Azoto, que era otra ciudad lejana, y ahí él siguió con ese mismo ministerio, siguió hablando del evangelio de Jesucristo. No se quedó nada más ahí, dijo pues yo ya cumplí, sino que el Espíritu de Dios lo siguió guiando. Él es el que lo sacó de ese lugar para que lo llevara hasta otro camino. ¿Cuál fue el resultado del trabajo de Felipe con el eunuco? Que el gozo en el eunuco fue mucho, que él sentía que él no podía acercarse al Señor, pero más sin embargo al explicarle, al mostrarle y al él haber entendido lo que realmente nuestro Señor Jesús hizo por él, inmediatamente se bautizó, su vida cambió y él se fue gozoso. Ese etíope que en un momento dado sí iba, pero a lo mejor lo hacía mecánicamente ir a Jerusalén, ahora lo hacía con gozo, ahora lo hacía por agradecimiento a Dios, ahora conocía y reconocía el por qué Dios lo había llamado desde antes a que fuera continuamente, pero ahora lo comprendía y lo vivía ahora de una manera distinta. Mas sin embargo Felipe continuó ese ministerio porque la continuidad es para que él fortaleciera a nuestro Señor Jesucristo, lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Si él no hubiera continuado, hubieran habido otros medios, pero finalmente, gracias a la continuidad de los apóstoles, es que a nosotros nos ha llegado también la bendita palabra de nuestro Dios, nos ha llegado la verdad y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y pensar nosotros en base a la historia que acabamos de analizar? Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y somos guiados por ese Espíritu de Dios, porque a lo mejor también puede ser que nosotros no sintamos ese deseo de salir y predicar y de hablar, o no sintamos que estamos guiados por el Espíritu de Dios, pero desde que estamos en este camino que hemos conocido, hemos recibido ese Espíritu de Dios. Fíjense, vamos a leer lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo 12 al versículo 14, para ver si tenemos ese Espíritu de Dios y somos guiados por ese Espíritu. Dice así la palabra de nuestro Dios: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense nada más cómo inicia. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, y si ya lo teníamos, el Espíritu de Dios vino a suplirse y nos da una nueva vida, ¿sí? Nos da una nueva manera de ver el mundo, ¿sí? Dice el versículo 13 de 1 de Corintios 2. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando los espíritus a lo espiritual. Fíjense nada más. Entonces el Espíritu de Dios ha llegado a nosotros, pero también nos guía para que podamos dar una enseñanza, para que nosotros podamos también corregir a quien lo necesita, porque hoy en día cuántas doctrinas hay en el mundo, cuántas la llevan de una manera correcta. Entonces, el Señor me está dando de su Espíritu y nos lo da a todos nosotros con la intención de que también nosotros podamos guiar a alguien más, corregir a alguien más, ayudarle a alguien más. Versículo 14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ocultas y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces hay personas que no, en un momento dado no quieren aceptarlo, que ellos piensan que la doctrina que están viviendo es la correcta, pero realmente es lo que Dios quiere.
Hay veces que en ese tipo de doctrinas celebran la Navidad, celebran el Año Nuevo, celebran los cumpleaños, celebran el Día del Pastor, celebran el Día del Ministerio, celebran cosas muy mundanas que realmente no vienen basadas en la palabra de nuestro Dios. No hay base bíblica para eso que les acabo de comentar, pero más sin embargo ellos lo llevan. Nosotros tenemos que basarnos en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo dejó. Él no dejó dicho que celebramos el Día del Pastor. Ahí tampoco nuestro Señor nos enseñó que celebráramos los cumpleaños, que incitáramos para enseñar a los cumpleaños. El mandato que nos dijo, la cena del Señor, que tomemos esa cena porque con eso conmemoramos también, recordamos lo que el Señor ha hecho para nosotros, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos ese Espíritu de Dios y somos guiados por el Espíritu de Dios. Primeramente tenemos que corregirnos nosotros, ¿sí? Queremos hablarle al mundo, está bien. Queremos que se salve gente del mundo, está bien, pero tenemos que corregirnos nosotros al verdadero Dios. Dice así el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, tenemos también ese trabajo de ir y hablarle a los que necesitan escuchar la buena doctrina, la sana doctrina, como le llamamos, pero para eso necesitamos también nosotros capacitarnos. ¿Cómo nos vamos a capacitar? Si a lo mejor lo hago yo de una manera individual, lo hago por medio de videos que encuentro en YouTube, por medio de predicaciones que encuentro en Facebook, por medio de conocimientos de otras doctrinas que lo único que van a hacer es desviarme del verdadero camino de Dios. Sí, entonces yo tengo que acercarme al verdadero evangelio y para eso tenemos nosotros quien nos puede instruir. Dice Efesios capítulo 4 versículo 11 al 14 y ahí nos enseña quiénes son los que nos van a instruir y cuál es la finalidad de que nosotros seamos instruidos. Dice así Efesios 4 del 11 al 14: y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién es el que constituyó? Nuestro Señor Jesucristo. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense, Él constituyó quien puede enseñar el Evangelio de su Dios verdadero para nosotros. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Él constituyó quien me enseñe, quien me guíe, para que yo a su vez tenga un crecimiento y pueda tener yo un ministerio para formar el cuerpo de Cristo. Sigue diciendo el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense nada más qué situación podemos llegar a vivir o la que estamos viviendo. Si yo no estoy en un lugar donde estoy recibiendo, ¿sí?, un crecimiento espiritual en el cual vemos que está basado en la palabra de nuestro Dios, yo estoy siendo engañado. Yo están con el error que yo tengo y con mi falta de conocimiento, me están llevando por un camino que no es el camino de Dios. Y en vez de que yo tenga un buen crecimiento, a la estatura de la plenitud de Cristo, voy a tener un crecimiento malo. Voy a tener un mal crecimiento. Entonces, todo lo que esté basado en la palabra de Dios es lo que yo debo seguir.
Si sigo de otra manera la doctrina, entonces, ¿en dónde estoy yo congregándome? ¿Dónde estoy yo escuchando la palabra de Dios? La palabra que de veras viene de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Que yo tenga un buen crecimiento. Es bueno que nosotros salgamos a predicar, pero tenemos que predicar primero entre nosotros, entre la familia carnal y espiritual, porque muchos de nosotros se han apartado del camino, o no lo han querido reconocer, o no van a él. Pero es importante que nosotros también podamos decir, como Josué cuando estaba en una situación en la cual el pueblo quería seguir con sus dioses falsos, pero más sin embargo él dijo, no, yo tengo que estar con el Dios verdadero al que realmente debo de servir. Le dice Josué 24:15, y si mal os parecéis servir a Jehová, fíjense, ahí es una observación que dice, y si mal os parecéis servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río. ¿Qué hacían los dioses al otro lado del río? Celebraban el día del rey, el día de fiesta de Navidad, celebraban a sus propios dioses, se celebraban a ellos mismos porque se celebraban sus cumpleaños, o se celebraban su propia persona, ¿sí? Esos eran los dioses que ellos servían, y esos eran los dioses a los cuales ellos veneraban, y a los cuales daban la honra. Por eso les dice, escogeos a quién serviréis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, hablando de cuando estaban en cautiverio, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no, o sea, si quieren servir a esos, sírvanlos, qué bueno, esa es cuestión suya. Pero yo, y mi casa, ¿quién es mi casa? Mi familia, tanto carnal, incluso mi familia espiritual. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová, no a los dioses paganos, ni a sus costumbres paganas. Yo no voy a servir a esos, entonces yo sirvo a Jehová. Entonces, amados hermanos y estimados oyentes, tenemos una gran labor, tenemos nosotros que prepararnos, tenemos que obedecer ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros y que nos guía, que nos lleva por el camino que es el correcto, no el que nosotros queramos. A veces ese camino no nos puede gustar, porque a Felipe lo mandó a un lugar desértico. Entonces a lo mejor ese camino no me puede gustar, pero es el camino de Dios que Él me está mandando para que yo en un momento dado también tenga un cambio en mi vida, para que yo en un momento dado valore lo que el Señor hizo por mí y me saque de ese desierto donde yo estoy viviendo, o de ese desierto, esa falsa doctrina en la que yo estoy viviendo o pude haber vivido. Sigamos al Señor. ¿Tenemos la bendición de nuestro Dios? Sí. Vamos a ver por último Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Consiste de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirvan a Cristo, el Señor. Yo tengo que trabajar y nosotros tenemos que trabajar, esforzarnos, seguir adelante, porque la recompensa no la voy a tener aquí en este momento ni de ninguna persona. La recompensa viene de parte de nuestro Dios, en el cual nos ha prometido y nos da una promesa de herencia, que es la vida eterna. Yo quiero heredar, sí. Quiero que también mi familia herede, sí, tanto mi familia carnal como la espiritual, y para eso tengo que prepararme, yo ayudarlos, guiarlos, sí, a lo mejor del error en el que están viviendo, y en el cual no están llevando bien la doctrina de nuestro Dios. Es nuestra labor y tenemos que continuar. ¿Cuánto tiempo Felipe iba de lugar en lugar hablando de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, el cual está también en cada uno de nosotros? Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, rogándote que aumentes nuestra fe,
que de ese espíritu que tú has puesto en nosotros seamos llenos completamente para que no nos sea difícil ni doloroso en un momento dado el poder seguirte, el poder cumplir lo que tú tienes preparado para nosotros, que si es servirte, que si es estar a tu lado, Señor, es lo que anhelamos. Padre eterno, perdónanos porque a veces somos débiles, porque a veces vemos dificultades y nos hacemos un lado y preferimos estar en nuestro confort, en nuestra vida tranquila y apacible, siendo que tú nos diste la muestra que estando en un lugar privilegiado, como dice Filipenses, tú teniendo todo, dejaste tu reino corona para venir y entregarte por nosotros, para mostrarnos el camino que tú querías para cada uno de quien has escogido como hijo tuyo. Padre eterno, danos sabiduría, entendimiento y permítenos poder cambiar nuestras vidas, pero siempre guiados por tu Santo Espíritu, para que podamos salir adelante. Gracias por todas y cada una de tus bondades. Nos depositamos en tus benditas manos y suplicamos todo, no por nuestros méritos, sabiendo que nos escucharás, pues te lo pedimos por los méritos de aquel varón justo que murió en esa cruz, que está sentado a tu diestra y que juntamente contigo sea dada la honra y la gloria. Nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Saludos a todos. Paz a vos.